palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Llegó allí y le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a recordar en la palabra de Dios que nosotros no podemos separar a el Salvador del sanador. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro sanador. Pero nosotros no podemos separar al Salvador del sanador. La fuerza de atracción que tiene que haber en mí sobre la persona de Jesucristo como mi Salvador no se puede detener en el campo de la sanación nada más, y que lo que me atraiga a Jesús sean sus milagros, sean sus obras prodigiosas nada más. O sea, la salvación envuelve sanación, pero envuelve muchas otras cosas más que necesitamos los cristianos. Hoy vamos a estar hablando de esto, hermanos y hermanas, porque el Evangelio nos va a hacer saber a nosotros que en la base de la salvación está la sanación, pero que también Jesucristo espera otras muchas cosas más de parte de nosotros hacia Él, y que Él tiene de parte de Él hacia nosotros, que va más allá de lo que es ser sanados milagrosamente. Arrancamos nuestra meditación en el día de hoy, que es de suma bendición. La idea fuerza que tenemos es que la fe, hermanos y hermanas, se apoya en la palabra de Dios y no solo en los milagros. Se desprende todo este principio de la palabra de Dios que vamos a meditar y a reflexionar en el día de hoy, que va a ser de gran ayuda para nosotros, que siempre también estamos buscando el favor de Dios y la gracia de Dios a través de la unción de la sanación divina. Hermanos y hermanas, en este evangelio, ¿por qué es que Jesús aparta a la gente del sordo que va a sanar? ¿Has visto lo que sucedió aquí? Jesús apartó al sordo de en medio de la multitud. Y en segundo lugar, ¿qué significa que los que estaban allí, hermanos y hermanas, y presenciaron el milagro, fueron capaces de decir al final, todo lo ha hecho bien por parte de Jesús? Al mirarlo, Cristo está en tierra de paganos, no te olvides, Tiro y Sidón, tierra de paganos, gente que no esperaba al Mesías, gente que no creía en Dios, gente que tenía falsos ídolos, gente que estaba envuelta en otra sintonía. Llevamos 3 días envueltos dentro de un territorio que es de Tiro y Sidón, la Decápolis, que son 10 territorios que los romanos habían separado para tener ahí a los que no eran de la raza judía, a los que no tenían la misma religión, de manera de evitar problemas. Aunque estaban cerca, porque la Decápolis estaba cerca, ¿verdad?, en el norte, y acá estaba el territorio de los judíos, aunque estaban cerca, realmente en materia espiritual distaban mucho, ¿verdad?, los creyentes de los no creyentes. Pero aquí, hermanos y hermanas, veamos esto. Yo quiero ver 6 puntos aquí que nos van a ayudar a entender rápidamente la situación que ocurre aquí y por qué estamos señalando seriamente que la fe se apoya en la palabra de Dios sobre todas las cosas y no solo en los milagros. En primer lugar, hermanos, hermanas, imponer las manos por parte de nuestro Señor Jesucristo, que es la solicitud que le hacen en aquel momento para que ayude al sordo que tiene este impedimento y que no era necesariamente mudo, sino que pues por no poder oír no podía hablar correctamente. El imponer las manos es invocar sobre el sordo el poder divino. Imponerle las manos es invocar
el poder divino sobre aquella persona que está enferma. Por eso tradicionalmente imponemos las manos para buscar la sanidad. Jesús demuestra, hermanos y hermanas, con este gesto que es muy bonito, que tiene en sí, que se encierra en Jesucristo nuestro Señor y en su naturaleza humana toda la salud necesaria que nosotros necesitamos. O sea, este gesto que comunica, que transmite la unción de Dios, el imponer las manos, es para que estemos convencidos, hermanos y hermanas, que toda la salud que nosotros podemos necesitar la tiene nuestro Señor Jesucristo, de lo que sea, por más grande y difícil y que no tenga solución y que no tenga remedio en el mundo, lo tiene Jesucristo nuestro Señor. Y esto Él se lo transmite al enfermo, esto Él se lo transmite a la enfermedad para poder librarnos. Esto atrae mucho, hermanos y hermanas, esto atrae mucho. Los milagros de Cristo atraen a muchas personas. Y es bonito que ocurra, y es bueno que tengamos fe en los milagros, y es bueno que nosotros podamos ver en Jesucristo el Salvador que es sanador. Pero no nos podemos quedar ahí, que es el punto que estamos actualizando en el Evangelio de hoy. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Jesús puede obrar milagros. ¿Por qué Jesucristo puede obrar estos milagros? Porque Dios nos ama. Esto tiene que estar en cada uno de nosotros en el momento de pensar en el Salvador que es sanador. O sea, ese poder que está en Jesucristo que tiene toda la salud necesaria que nosotros podamos necesitar ocurre porque detrás de todo esto está un Dios que nos ama y yo tengo que reconocer al Dios que me ama a través de ese poder. O sea que no solamente me voy a fijar en el milagro, que tengo que fijarme en lo que está detrás, que es que Dios me ama. El milagro no es el fin. Hermanos y hermanas, el milagro no es el objetivo. El milagro es un medio, el milagro es un instrumento que nos lleva hacia quién, hacia Dios Padre. ¿Y por qué hacia Dios Padre? Porque Dios nos ama y por lo tanto se espera una respuesta de parte de nosotros. Si Dios me ama, ¿qué tengo yo que hacer? Pues amarlo. Y ese es el proceso que ocurre en los milagros. Los milagros en sí no son la finalidad. El milagro no es lo único que yo debo de buscar, sino que el milagro me va a llevar a dar el salto hacia el Dios que me ama. Y el Dios que me ama, en gratitud yo debo de ¿qué? De amarlo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, porque Dios me ama, nosotros vemos que la gente de aquel tiempo, ¿qué hizo? Daba gracias a Dios y se asombraban de lo que estaba pasando. O sea, las gracias eran para Dios. Estaba Jesús allí con su poder, pero las gracias eran para Dios, porque allí se estaba reconociendo que ese poder venía por parte de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, el apartar al sordo de en medio de la multitud tiene y encierra algo muy importante para nosotros que a lo mejor nos va a alarmar y a lo mejor nos va a llamar la atención. Y es que yo quiero que tú sepas que en la vida de nuestro Señor Jesucristo hay textos bíblicos que señalan que Jesús desconfiaban de los que andaban buscando milagros solamente. Y escucha eso bien. Hay una cierta desconfianza por parte de nuestro Señor Jesucristo que se puede interpretar, que se puede ver, que se puede observar, que a veces está literalmente en la palabra de Dios, de que Jesucristo desconfiaba de aquellos que andaban tras los milagros de Él solamente. Y cuando estamos diciendo que había gente que andaba detrás de los milagros de Jesucristo solamente, es que no estaban viendo que el poder venía del Dios que ama, ¿no? En Jesucristo el Señor. Y la finalidad, aquel que la quería, la buscaba solamente en que obtuve el milagro y me voy. Conseguí lo que quería y gracias, Señor, bye bye, y ya yo no voy a hacer nada más. Por eso es que Jesús demuestra cierta desconfianza, hermanos y hermanas, en los que andan detrás de los milagros solamente. De hecho, en el Evangelio de San Juan es uno de los ejemplos que podemos demostrar de lo que yo estoy diciendo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 48, dice Jesucristo claramente: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Fíjense dónde está atando Jesucristo el asunto que no nos conviene. Yo me acerco a Jesucristo como mi Salvador y la sanación es un instrumento y es un medio.
Pero Cristo está buscando algo más. Yo no te lo he dicho todavía porque lo vamos a discutir ahorita y va a salir ahorita. Pero estamos buscando algo más. Yo no puedo fijarme en un Salvador que solamente es sanador. Es más, el error y lo que se daña a veces con buscar solamente a un Salvador que es sanador, es que a veces le quito hasta lo de sanador y lo convierto en un curandero, que es un curandero del mundo. Y entonces eso es lo que me atrae de Cristo, las curaciones, que es un curandero. Y ya el sanador, hermanos y hermanas, estaba quedando atrás, porque sanador es mucho más que un curandero, ¿no? Y especialmente en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, que tiene ese poder divino. Entonces, hermanos y hermanas, la desconfianza que ve Jesucristo en los que solamente están buscando los milagros. Hemos dicho aquí, al principio, en la idea fue esa, que la fe se apoya en la palabra de Dios. Cristo, hermanos y hermanas, hubiese entendido mejor, y de hecho fue lo primero que hizo, usar la palabra de Dios para convertir a las personas, para transformarlas, para acercarlas a Dios, para que se ganaran la salvación. El proyecto del reino de los cielos, en la forma en que Jesucristo evangeliza, es principalmente por su palabra, la palabra de Dios, hacerle caso, que es de Dios, y en ella me fijo para entonces alabar a mi Dios y creer en mi Dios. Pero la gente no hizo caso a la palabra. Entonces de la palabra Cristo tiene que ir a los milagros. Acuérdate que son como unos pasos que da Cristo. Y los milagros atrajo a mucha gente. Pero lamentablemente los milagros estaban atrayendo a mucha gente, pero no necesariamente a la palabra de Dios. Y por eso es que hay una cierta desconfianza que hemos discutido aquí. Esa actitud, hermanos y hermanas, era habitual en la gente. Buscar signos, buscar milagros en el Salvador sanador, pero no en el Salvador de la totalidad de mi vida, que envuelve algo mucho más grande que la salud física. La salvación envuelve algo más grande que la salud física. Y yo no puedo reducir, hermanos y hermanas, limitar la obra salvífica de mi Dios a que me sana físicamente solamente, ¿no? Esto era bien habitual en la gente de aquel tiempo, una fe de parte de nosotros, hermanos y hermanas, solo cuando hay milagros o en busca de milagros nada más. No es garantía para Jesucristo nuestro Señor de asumir las exigencias evangélicas. Es una contradicción. Si yo no estoy dispuesto, hermanos y hermanas, a asumir las exigencias evangélicas, entonces estoy en contradicción si solo lo que quiero son milagros. Ahora estamos desarrollando la verdad, ahora estamos destapándolo. Yo me acerco a Jesucristo como mi Salvador, porque me sana. Pero yo tengo que acercarme a Jesucristo, mi Salvador también, porque debo de cumplir con unos mandatos evangélicos. Y los mandatos evangélicos van mucho más allá de una sanación física. Los mandatos evangélicos van a hablar, hermanos y hermanas, y aquí es que viene la parte fuerte y a la que mucha gente le huye y a la que mucha gente no quiere saber. Es a la conversión total de mi ser. Eso tiene que estar en nosotros, el Salvador de mi vida, no solamente de mi enfermedad, de mi limitación, de mi problema, de mi situación desgraciada. Es el Salvador de todo mi ser. Y si yo solo me enfoco en la sanidad y no veo la totalidad de mi ser envuelto en lo que Cristo quiere, hermanos y hermanas, estaría separando al Salvador del sanador, separando al Salvador de la totalidad de mi vida, y solo lo busco en la enfermedad para que me sane, solo busco en el problema para que me lo soluciono, solo lo busco cuando haya retos y aprietos para que me saque de apuros y me ayude a superar. Entonces, hermanos y hermanas, este Dios resuelve, este Dios hácelo todo por los problemas míos. No es garantía, hermanos y hermanas, de que nosotros estamos convirtiéndonos. Fíjate la importancia que hay aquí en la conversión. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, este evangelio enseña los milagros inesperados que pueden ocurrir en nuestra vida, o los milagros largamente solicitados pueden ayudar a descubrir la presencia de Dios. Cuando ocurre algo que yo declaro que es un milagro, que es un favor de Dios, claro que sí, eso ayuda a descubrir la presencia de Dios. No se está diciendo que no,
que entonces pues no me aferro a los milagros porque no me ayudan a descubrir a Dios, sino que solamente lo que hace es satisfacer los caprichos que yo tengo en medio de mi necesidad. No, no estamos diciendo eso. Los milagros también ayudan a descubrir la presencia de Dios, pero ¿cómo me ayudan los milagros a descubrir la presencia de Dios? A través de la conversión es que puedo ver a Dios. A través de la conversión es que puedo escuchar a Dios. A través de la conversión es que yo puedo cumplir con las exigencias evangélicas de los mandatos de nuestro Dios. Y entonces eso envuelve la totalidad, hermanos y hermanas, que estamos buscando nosotros. Por eso que estamos diciendo que la fe no solo se apoya en los milagros, hermanos y hermanas. La fe se apoya en la palabra de Dios porque nos ayuda a descubrir a Dios, y a quien nosotros tenemos que reconocer y adorar en espíritu y verdad es a nuestro Dios, porque salva la totalidad de lo que nosotros somos como seres humanos, en cuerpo y espíritu, ¿verdad? En quinto lugar, hermanos y hermanas, este evangelio nos pone al tanto que nosotros como cristianos, en nuestra vida espiritual y en la vocación cristiana que estamos desarrollando, en el discipulado que estamos viviendo, gloria a Dios, y tratando de entender para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, cuando buscamos y nos acercamos a Dios solo por los milagros, solos por los prodigios. Porque ¿sabes qué? Podemos caer en lo que se conoce como la explotación de los milagros. Como los milagros atraen tanto, hermanos y hermanas. Tú ves una gran diferencia. Tú das una misa a las 7 de la noche un martes, la misa diaria de todos los martes, y te van 7, 8 y hasta 3 feligreses un martes a las 7 de la noche. A veces hay una presencia de más personas en una misa del martes a las 7 de la noche porque hay reunión apostólica. Entonces van 25 porque hay una reunión apostólica. Un martes a las 7 de la noche, misa diaria. Pero tú das un martes a las 7 de la noche una misa de sanación y no te cabe la gente. No te cabe la gente. Estás viendo lo que estamos diciendo. Porque el milagro atrae, hermanos y hermanas. Claro que sí, van a orar por los enfermos, van a orar por nuestra sanación física, por nuestra sanación interior, por nuestra sanidad de lo que sea, hermanos y hermanas. Entonces eso atrae a mucha gente y hay que programarlo, y hay que traer un gran predicador y un sacerdote carismático que tiene el carisma de la sanación, y entonces se te llena, hermanos y hermanas, en una forma asombrosa. Después estamos viendo unas costumbres, unas tradiciones, hermanos y hermanas, que están saliendo en algunas parroquias, en algunos lugares, de tener todas las semanas una misa de sanación. Una misa de sanación toda la semana. La misa de 10 es de sanación. La misa de las 8 es de sanación. Todos los días, porque hay tanta necesidad. Y entonces pues va más gente de lo acostumbrado, hermanos y hermanas. Pero la misma palabra de Dios en este sentido nos recuerda, hermanos y hermanas, que hay que tener cuidado porque podemos caer en la explotación de los milagros. De hecho, y esto no viene del Nuevo Testamento, esta advertencia viene del libro del Deuteronomio en el capítulo 13 completo, bien interpretado, que es lectura hoy suplementaria que hacemos, hermanos y hermanas. ¿Usted sabe de lo que advierte el libro de Deuteronomio capítulo 13 acerca de la explotación de los milagros de parte de Dios? Advierte de los peligros de esta atracción, porque te puedes apartar de la verdad de la fe. Y escucha cómo dice el mismo Antiguo Testamento: cuando se explotan los milagros para atraer a la gente a las cosas de Dios, te puedes apartar de la verdadera fe. Te puede llevar, incluso dice ese capítulo, o da a entender, a caer en las manos, hermanos y hermanas, de un embustero y de un impostor que supuestamente hace milagros y prodigios, porque como es tanta la atracción que yo tengo por los milagros de Cristo, por los milagros en mi vida, dejo aparte la conversión, dejo aparte la entrega, dejo aparte la palabra de Dios y me enfoco más que en el milagro, en el milagro y en el milagro de Cristo, que me estoy quedando corto de alguna forma. En esa desesperación, hermanos y hermanas, en esa fuerza de atracción que es y cae en el desorden de explotar los milagros de Cristo, la gente sin quererlo a veces caen en manos de gente que son embusteras o de gente que son supuestamente hacen milagros y prodigios, y a veces son hasta impostores, hermanos y hermanas. Aquí corremos un peligro y hacemos la pregunta que estábamos haciendo al principio. ¿Quiere Dios, hermanos y hermanas, que cambiemos de iglesia para ir donde creemos que hay milagros?
¿Acaso el propósito de Dios es que hasta nos cambiemos de iglesia para irnos a una iglesia donde haya milagros? Y no solamente iglesia, cambiar de iglesia en el sentido sería cambiar hasta de religión. Y mucha gente se ha ido de la iglesia católica y se ha ido a una iglesia evangélica porque dicen allá se predica un Cristo vivo y acá el Cristo está muerto, y el Cristo vivo que predican allá es el de los milagros. Ay, como en la iglesia católica no predican el Cristo vivo de los milagros, y ese padrecito no cree en los carismáticos, esos padrecitos no creen en la sanidad, ese padrecito no habla de los milagros de Cristo, ese padrecito no hace misas de sanación. Pues yo me fui con los evangélicos porque allí hay un Cristo vivo y allí se hacen milagros y allí creen en el Cristo de los milagros. O sea, cambiar de religión. Y también está el que cambia de iglesia, de parroquia, para caer en blanco y negro. Cambia de parroquia porque por la explotación de los milagros, y entonces me voy de esta parroquia que es a la que yo pertenezco jurídicamente por territorio, esa es mi comunidad, pero yo no voy ahí ya porque acá hay un sacerdote nuevo que es de la renovación, que cree en los milagros, que da misas de sanación, que tiene la unción de Dios, que tiene el carisma de Dios, y me voy. Y usted sabe qué es lo que estamos haciendo. Prácticamente ya no estamos siguiendo al Dios del amor y estamos siguiendo al hombre de los signos. Y uno va a la iglesia, hermanos y hermanas, para seguir a Dios, no para seguir al hombre. Es para seguir a Dios, no es para seguir a los hombres. ¿No te acuerdas lo que dijo Pablo una vez que se dividió la iglesia por ese mismo asunto de la gente estar siguiendo a los hombres y no estar siguiendo a Jesucristo? Había una situación, hermanos y hermanas, donde unos dijeron, nosotros somos de Pablo, en los Corintios. Nosotros somos de Pablo. No, nosotros somos de Pedro. Nosotros somos de Apolo. Y Pablo pone las cosas, y esta división, ¿de dónde nació esto? Que unos son de Pablo, que unos son de Pedro, que unos son de Apolo. ¿Qué es esto? ¿Acaso alguno de ellos murió por ustedes en la cruz? Esa fue la pregunta de Pablo. ¿Acaso alguno de ellos murió por ustedes en la cruz? En el nombre de algunos de Apolo, de Pedro, de Pablo, fueron ustedes bautizados. El que murió por ustedes en la cruz fue Cristo. En el nombre de Jesucristo fueron ustedes bautizados. Detrás de quien tienen que estar es de Él, no de los hombres, de Dios. Hermanos y hermanas, la fe se apoya en la palabra de Dios y no solo en los milagros. La explotación de los milagros puede llevar a las personas a caer en estas series de divisiones y esta serie de disparates, hermanos y hermanas, que apeligran, o sea, crean un peligro grande y fuerte para nuestra fe, hermanos y hermanas. Entonces, Dios no nos quiere cambiar de iglesia, Dios no nos quiere cambiar de religión por los milagros para ir en busca de ellos, porque no son lo único que depende de nuestra salvación. No se puede dejar que la fe se contamine, hermanos y hermanas, con los errores de la humanidad. Con los errores en los que caemos nosotros mismos de estar detrás de los hombres de Dios y no detrás del Dios de los hombres. ¿Estás escuchando? Esos son los errores de la humanidad. Hay sanadores que son soñadores, hermanos y hermanas. Hay sanadores que son profetas falsos. Hoy en día, y tú tienes que tener cuidado con eso, te pueden llevar a otros dioses, es lo que dice Deuteronomio capítulo 13, o en el caso nuestro, tal vez no dioses paganos, pero nos pueden llevar a un Dios que no es el Dios de la palabra de Dios que Jesucristo predicó, y que te pongas de alguna forma sin darte cuenta a servirle a ellos, porque eso va a requerir que cumplas allá, que hagas allá, que rindas el tributo allá. No le hagas caso, dice Deuteronomio 13, no escuches su voz, escucha la voz de Yahvé, del Dios, no del hombre de Dios. Terminas traicionando a Dios sin darte cuenta cuando tienes esa actitud y te desvías del camino auténtico de la salvación. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, el balance. Y estamos hablando así porque estamos buscando la verdadera espiritualidad. Estamos hablando así porque estamos hablando del verdadero discipulado. Porque vamos camino a la salvación, camino a la santidad. Vamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana. Y queremos descubrir la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios que hay que cumplir. Y en sexto lugar, que ya sería el último punto, hermanos y hermanas. En aquel momento en que Jesucristo sana a este sordo en la Decápolis, entre el territorio pagano de los que no creen en Yahvé Dios de los ejércitos ni esperaban al Mesías, había un aire de la hora del Mesías.
Esto es bien teológico, pero lo voy a resolver cristianamente. Había un aire de la hora del Mesías. Esto de hacer oír a los sordos y de hablar a los mudos, que está contenido hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, se encuentra también en Isaías 35, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y escucha lo que dice ahí para terminar con esto y un breve comentario. La hora del Mesías, lo que iba a ser el Mesías, lo que viene a ser el Salvador, y por eso se identifica este momento del milagro de Cristo como que ha llegado la hora del Salvador, no solamente del sanador. Escucha lo que dice: en ese momento se van a robustecer las manos de los débiles y se van a firmar las rodillas del que les tiembla o son vacilantes o al que se le doblan las piernas. Y entonces hay una palabra de bendición para los que están asustados, los que son cobardes, hermanos y hermanas. Calma, dice el Salvador, no tengan miedo. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Y entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos del sordo se abrirán. Los cojos saldrán corriendo como cabritos, saltarán, y la lengua de los mudos gritará de alegría. Isaías 35, entre el versículo 5 y 6. La hora del Mesías, hermanos y hermanas, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos, pero algunos, hermanos y hermanas, aún tienen sus corazones cerrados. Hay gente que ve el milagro y aún sigue con su corazón cerrado, aunque hayan visto que Jesucristo hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Corazón cerrado. A Jesús, hermanos y hermanas, hay personas que le llevan sordos para que oyeran en aquel tiempo, y al mismo tiempo esa misma gente que le llevara los sordos para que Él los sanara, no querían escuchar la llamada de Dios. Eso pasa también en nuestros tiempos. Personas que llevan a otros, pero no creen tanto en la palabra de Dios. Personas que han sido testigos de los milagros de Cristo, cuyas vidas no siguen los caminos del Señor. A Jesús también le llevaron sordos, hermanos y hermanas, para que oyeran, y al mismo tiempo no querían escuchar la llamada de Dios. Ese es el territorio pagano, ese es el territorio de la Decápolis, de Tiro y Sidón. Gente pagana llevándole a Jesús, el milagrero, el sanador, el curandero, separándolo tal vez del Salvador. Pues esta es la hora. Por eso es el Efetá, hermanos y hermanas, una palabra hebrea que significa en español ábrete. Ábrete. Porque el milagro de Cristo no solamente es lo que nos lleva a la salvación. Si no te abres, si tu corazón está cerrado, no se ha convertido. Si tus oídos no escuchan lo que Dios hace, no estás convertido. Si tus ojos no ven lo que Cristo hace, no te has convertido. Efetá, ábrete. Se espera, hermanos y hermanas, de Dios lo que es imposible. Eso es lo que nos deja saber Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6 que hemos leído aquí. Y que llegó ya, hermanos y hermanas, el final de los problemas del ser humano. Claro que sí, esa es nuestra fe con Jesucristo, nuestro Salvador. Es capaz de hacer y resolver lo imposible. Pone final a todos los traumas, problemas que tenemos nosotros, incluyendo la enfermedad. Pero tenemos que, hermanos y hermanas, reconstruirnos. Y la reconstrucción no puede ser simplemente física, de la enfermedad a la salud. Hay que ver, hermanos y hermanas, que tenemos que convertirnos. La fe se apoya en la palabra de Dios y no solo en los milagros, porque la palabra de Dios llama a la conversión. Jesús, hermanos y hermanas, tiene toda la salud que nosotros necesitamos. Amén. Y eso lo creemos nosotros. Y al final la gente dice, todo lo hace bien. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Cristo lo hace bien porque tiene todo el poder para sanarnos de lo que sea, incluyendo la sanación interior, física, espiritual, la totalidad de la persona. Por eso la gente dice, todo lo ha hecho bien.
¿Y qué significa eso de que todo lo ha hecho bien? Me acuerdan las palabras de Cristo colgado de la cruz, una de ellas, ¿no? Todo está cumplido. Y si está cumplido es porque lo terminó, porque lo hizo bien, hermanos y hermanas. Eso quiere decir que Jesucristo termina lo que empieza. Termina lo que empieza, que Cristo no deja, hermanos y hermanas, trabajos a medias. Que Cristo no acaba las cosas después. Todo lo hace bien. Todo lo cumple bien. ¿Qué se puede esperar de nosotros, hermanos y hermanas? Una vez te sanas, una vez hablas del milagro de Cristo en tu vida, que todo lo hagas bien. No lo dejes incompleto. Te sanaste, conviértete. Te sanaste, conviértete ahora. No lo dejes para después. Conviértete totalmente, no a medias. Todo lo hace bien. El que se deja enseñar por Cristo, hermanos y hermanas, se parece más a Cristo. Acuérdate de esto, y con esto vamos a terminar. Dios detesta las obras malas. Claro que sí. Y Dios también detesta las obras buenas mal hechas. Yo no puedo mal hacer mi conversión, mi entrega al Dios del amor infinito, cuyo poder se manifiesta incluso en los milagros. Tiene que haber una totalidad de coherencia, hermanos y hermanas, que también hagamos nosotros las cosas bien de nuestra conversión y acercamiento a Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios, no solo en los milagros, porque necesitamos convertirnos totalmente a Él. Gracias, hermanos y hermanas. Qué bendición la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Permanezca para siempre. Mañana un nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios para descubrir la voluntad de Dios. Nosotros te esperamos mañana. Hasta pronto.